Buenas tardes, mis amigos, mis amados hermanos. En esta tarde estamos nuevamente aquí a través del canal de la Iglesia de Jesucristo Palabra Fiel para compartir con ustedes una reflexión más acerca de la Palabra de Dios. Es interesante siempre reunirnos y poder hablar, compartir acerca de la Palabra. Para nosotros es un gozo, es una alegría poder saludarles, llegar hasta donde usted está y poder saludarle primeramente, bendecirle a través de esta reflexión y bueno, pues tener esa amistad, ¿verdad? Que nos debe unir como hermanos, como iglesia. Hoy quiero hablar de la unidad de la iglesia y es un tema muy controvertido, la unidad de la iglesia cristiana. Es algo bastante controvertido porque pues no es nada sencillo. Vemos que tal pareciera que realmente no hay unidad en la iglesia. Eso yo entiendo que obedece a ciertas circunstancias que no están en el corazón de cada cristiano. Realmente cada cristiano, el diseño de Dios es para que pueda vivir y convivir con sus hermanos, siempre buscando servir. Desafortunadamente hay ciertas situaciones que vive la iglesia, ciertas circunstancias, digamos, que vive la iglesia, que no nos permiten tener esa unidad. La palabra de Dios en 1 Corintios 12, versículo 12, dice que porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces nosotros, todos los cristianos en todo el mundo, somos muchos, pero la palabra dice que todos somos uno en Cristo porque somos un cuerpo. Desafortunadamente no se ha entendido correctamente, quizás la palabra o la revelación de la palabra quizás no ha llegado a algunos, por lo cual la unidad de la iglesia cristiana no se consolida en el mundo. Hay muchas denominaciones, hay muchas doctrinas, hay muchas separaciones, diferencias. Quisiéramos poder entender y hasta discernir exactamente, pero lo único que podemos saber es que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y los dos se oponen entre sí. Entonces, dentro de la misma iglesia, pues hay cristianos que están en la carne, hay cristianos que están en el espíritu. Siempre cuando usted haya que alguna persona no busca la unidad de la iglesia, no busca el acercamiento, o al contrario, busca la división o el sectarismo, la segregación, entonces quiere decir que ese cristiano todavía no está viviendo en el espíritu, porque el Señor nos manda en el libro de Gálatas a que nosotros vivamos en el espíritu, a que tengamos esa coinonía, esa comunión, esa armonía como hermanos. La palabra en el Salmo 133 dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es compartir los hermanos juntos en armonía. Es algo que es delicioso, es algo muy sabroso, muy rico, el poder estar unánimes y compartir diariamente las experiencias, compartir los alimentos juntos. En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 46, habla de que los hermanos perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, digamos que no podemos con todas las iglesias, con todos los hermanos, en todos lugares, reunirnos y hacer esto que la palabra dice, pero por lo menos con los que estamos juntos,
con los que estamos reunidos en nuestras congregaciones, por lo menos con esos reunirnos y comer el pan juntos o perseverar juntos y tener esa sencillez, esa alegría de convivir juntos, porque eso es agradable delante de Dios. La iglesia no es un edificio, la iglesia es un grupo de personas, es una asamblea, la iglesia, y entonces nosotros tenemos que convivir como iglesias y estar unánimes en el mismo anhelo, en el mismo deseo. La palabra habla de la unidad de la iglesia, dice que debemos perseverar juntos, y esto habla de que debemos estar unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Vamos a leer en el capítulo 12 del libro de Romanos. Y el versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, la reflexión de la palabra es que nosotros mantengamos la unidad en el cuerpo de Cristo. Nosotros no intervenimos en las cuestiones legales o doctrinales de ninguna asociación, porque cada una tiene su propia, a veces su propia intención o su propia doctrina. Lo que a nosotros como cristianos debe interesar es mantener esa unidad en el cuerpo de Cristo. La palabra dice que no debemos ser altivos, dice la palabra. O sea, no debemos ser altivos, quiere decir que no debemos tener o tratar de sobrepasar o estar sobre los demás, sentirnos más grandes, más espirituales, más sabios, más inteligentes, más cerca del trono de Dios. O sea, todos en Cristo somos igualitos, somos iguales, nadie es más ni menos. Aunque sea el más grande apóstol, en Cristo somos todos en el mismo tamaño. Aquí se respeta la autoridad que ha sido delegada de parte de Dios en los ministerios, pero nosotros todos debemos siempre mirar a los demás como mayores que nosotros, porque dice que nosotros debemos asociarnos con los humildes. Mientras la iglesia, mientras la administración de la iglesia no manifieste humildad, pues siempre va a haber una gran división, va a haber una gran diferencia entre todos. Pero en la medida que nosotros manifestemos la humildad que Dios nos pide que tengamos unos con otros, la iglesia va a tomar su lugar, va a tomar su rumbo correcto, teniendo en cuenta siempre que somos un cuerpo en Cristo y que, pues ni modo que el pie se sienta más grande que la mano o más alto. Está bien que la cabeza está arriba, pero la cabeza es la cabeza, y para nosotros la cabeza es Cristo. Y de ahí todo el cuerpo dice que debe estar bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. Y yo digo, ¿qué es lo que nos une a los cristianos? ¿O qué es lo que nos debe unir a los cristianos, a los hijos de Dios? Aquellos que están atendiendo la Escritura, aquellos que tienen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquellos que creen que Jesucristo es enviado de Dios, que Él proviene del Padre y que regresó al Padre después de haber entregado su vida por nosotros, regresó al Padre y está sentado a la derecha de Dios. Entonces, todo lo que creemos en esta doctrina de la verdad, entonces debemos estar unidos en el mismo espíritu y en el mismo sentir, ¿verdad? En el mismo espíritu, dice la palabra, en el mismo sentir. En Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Esto yo veo que se ha intentado en algunos casos, en algunas congregaciones, en algunas iglesias. Quizás han tratado de tener todo así en común. Desafortunadamente, hay muchos depredadores, hay muchas personas que no son sinceras en su fe y abusan de aquellos que verdaderamente creen o quieren creer, estorban la entrada de las personas al reino eterno. Ya tendrán su pago, la palabra dice que ya tendrán su pago, pero nosotros no juzgamos eso, sino vemos ahorita en este tiempo la dificultad de esa situación de tener todo en común o dice que hasta incluso en aquel tiempo en la iglesia primitiva vendían todo lo que poseían y todo lo tenían en común. Ellos lo entregaban a los apóstoles y era así. Pero hoy ha habido muchos abusos. Yo lo he sabido de plena voz de personas que han sido abusadas, pero feamente, ¿no? Entonces, hoy día no lo animamos a que suceda, a que vendan todo y que traigan todo a la iglesia. No, al contrario. Pero sí que se reúnan a convivir, a comer juntos, que sí manifiesten ese amor por el cuerpo de Cristo, porque no podemos seguir viviendo separados, alejados unos de otros, y cada quien como si tuviera su propio reino, ¿no? Cada congregación como su propio reino, y cada congregación su propio rey, y nada más. Queremos que el reino sea único y el reino sea de Cristo, y que todos de ahí, todos los demás, estemos unidos en el mismo sentir, en el mismo espíritu.